La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Venezuela a reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos y exhortó a disminuir los índices de impunidad por las violaciones de los derechos humanos en el país suramericano. Por medio de un comunicado, la comisión señaló que la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela y el posible regreso de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Caracas, anunciado por Nicolás Maduro, deben estar acompañadas de un compromiso real y serio en la lucha contra la impunidad por parte del oficialismo para que adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirmó que la impunidad ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos y ha permitido que en el país se instale una política de represión selectiva dirigida a desalentar la participación política de las personas opositoras o percibidas como tales. El Ejecutivo argentino pidió este lunes que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se disculpe públicamente en medio del conflicto abierto entre su país y España por el discurso efectuado en Madrid por el presidente Javier Milei. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Por su parte, el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, lamentó que Milei no haya estado a la altura con sus palabras contra él y ha afirmado que la respuesta a ellas será acorde a la dignidad de la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a ambos países. Hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. El fin de semana, el presidente Milei participó en un evento organizado por el partido ultraderechista español Vox, en el que llamó calaña a Sánchez y tildó de corrupta a su esposa Begoña Gómez. Aunque no lo dijo de forma directa, se refirió al periodo de reflexión que hizo el mandatario español. Las palabras de Milei llevaron al gobierno español a llamar a consulta a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, citó hoy al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, para transmitirle la exigencia de una rectificación pública. Entre tanto, la canciller argentina, Diana Mondino, mantuvo este lunes un breve contacto que aseguró fue en buenos términos con la embajadora de España en Buenos Aires, después del incidente diplomático. En la primera visita de Milei a España como presidente, no tuvo ninguna reunión con el gobierno, ni tampoco con el jefe del Estado, Felipe VI. De su agenda solo trascendió una reunión el sábado con empresarios españoles y el acto con el partido español Vox. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó su indignación por la decisión del fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto contra él y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.
Netanyahu cuestionó la autoridad de la CPI para equiparar a las fuerzas de defensa de Israel con Hamás, a quienes describió como monstruos. El primer ministro israelí sostuvo que la decisión de Khan de solicitar órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes y líderes del Hamás al mismo tiempo era, a su juicio, una completa distorsión de la realidad. Además, acusó a la CPI de antisemitismo. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos calificó este lunes de intolerable y vergonzosa la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional para emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El presidente estadounidense Joe Biden expresó su descontento, asegurando que las órdenes de arresto contra líderes israelíes es escandalosa. Además, indicó que no hay ninguna comparación posible entre Israel y Hamás y prometió que Estados Unidos siempre respaldará a Israel frente a las amenazas a su seguridad. Las detenciones contra los funcionarios israelíes corresponden a los ataques desde al menos el 8 de octubre de 2023 a Gaza, que han dejado miles de muertos y desplazados. Además, los responsabiliza de usar el hambre como método de guerra contra los civiles y del asesinato intencionado. En el caso de los integrantes del grupo terrorista, Khan los considera penalmente responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye el asesinato de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados, así como la toma de al menos 245 rehenes. La repentina muerte del presidente de Irán motivó reacciones en líderes de todo el mundo. Ebrahim Raisi, así como su ministro de Relaciones Exteriores y otros altos cargos de la República Islámica, fallecieron en un accidente de helicóptero ocurrido el domingo. En un telegrama de condolencias, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rindió homenaje a quien consideró un político notable y un verdadero amigo de su país. Y añadió que hizo una contribución personal inestimable al desarrollo de las relaciones de buena vecindad entre ambas naciones. El gobierno de China indicó que el presidente Xi Jinping calificó la muerte como una gran pérdida para el pueblo iraní. Desde que el presidente Ebrahim Raisi asumió el cargo, ha hecho importantes contribuciones al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad de Irán, así como la promoción del desarrollo y la prosperidad nacionales. Y también ha realizado esfuerzos positivos para consolidar y desarrollar la asociación integral y las relaciones estratégicas entre China e Irán. El pueblo chino ha perdido a un buen amigo. El presidente de la vecina Turquía, Recep Tayyip Erdogan, envió sus más sinceras condolencias al pueblo y al gobierno iraníes ante el deceso de un querido colega y hermano. Otros países de la región como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak, Egipto y Jordania también saludaron la memoria del presidente iraní y de su ministro de Relaciones Exteriores. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, proclamó su solidaridad con Irán, que le ha apoyado desde el inicio de la guerra civil en su país. Por su parte, el movimiento islamista palestino Hamás y el Hezbollah libanés lo destacaron como un protector de los movimientos de resistencia contra Israel en la región. Las condolencias también llegaron desde Occidente. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que los pensamientos de la Unión Europea están con los familiares de los fallecidos. El gobierno de España aseguró que seguirá con mucha atención los pasos que dará la República Islámica para hacer el relevo al frente de esa institución. Mientras tanto, la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, dijo que espera que los futuros dirigentes iraníes quieran comprometerse con la estabilización y la pacificación de la región. Según Amnistía Internacional, dicha normativa violaría los derechos de asociación, privacidad, entre otros, poniendo a las ONGs y sus personas beneficiarias en graves riesgos de criminalización y represalias. En opinión del codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, al Estado solo le interesa silenciar a quienes muestran lo que realmente sucede en Venezuela en diferentes ámbitos, como el alimentario, la justicia, y ese trabajo lo hacen las ONG. En realidad, lo que tiene que ver con el financiamiento apenas es tratado en 2 artículos. En realidad, eso solamente lo que nos demuestra es que es una excusa
que lo que pretende es regular, perseguir y sancionar a las organizaciones. Multas de hasta $5.000 y la nulidad del registro de la ONG. Así son las sanciones discrecionales en los proyectos que se discuten en el Parlamento. Una tercera parte del proyecto está solo dedicado a sancionar y además las sanciones son de la siguiente naturaleza. Hay una que es medida temporal de suspensión, es decir, cuando a algún funcionario le parezca, una ONG puede ser suspendida de inmediato por esta medida temporal. Se pueden disolver las organizaciones si no cumplen deberes formales. Ojo con esto, es decir, no estoy hablando de deberes de fondo con el tema del financiamiento. Por eso digo que el tema del financiamiento es solo una excusa, sino que si, por ejemplo, una ONG no presenta un documento a tiempo, esa ONG, si lo hace de manera reiterada en par de ocasiones, puede ser disuelta. El caso más común es Nicaragua. Todos hablamos de Nicaragua y cómo en Nicaragua se han cerrado las organizaciones. En Venezuela no se cerrarían a dedo, sino que como la norma no establece lapsos para que el Estado te entregue la autorización, bueno, a ti te la entrego en 6 meses, a ti te la entrego en 1 año, a ti nunca te la entrego, y así sucesivamente. Y básicamente a dedo, de manera indirecta, estarías eliminando organizaciones a tu conveniencia según tus intereses. Sabemos que el silencio de las organizaciones viene porque no solo hemos subsanado los vacíos del Estado producto de la emergencia humanitaria compleja creada por las propias intervenciones del Ejecutivo, sino que además somos la que documentamos lo que pasa en el país, denunciamos internacionalmente lo que pasa en Venezuela y bueno, evidentemente a quien se incomoda no le van a dar esa autorización. La consecuencia de que las organizaciones no gubernamentales dejen de trabajar en Venezuela es que se cierra una ventana más donde los ciudadanos buscan ayuda para solventar alguna necesidad que debería ser atendida por el Estado. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPI TV. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros reveló que los venezolanos necesitan ganar 166 veces el salario mínimo actual, equivalente a $3.56, para cubrir los gastos de alimentos básicos para una familia de 5 personas. Según el estudio, el costo de la canasta básica de alimentos se situó en $552,29 en abril. El informe también señaló que en comparación con marzo, una familia necesitó 11 salarios más para adquirir una canasta alimentaria con precios de 60 productos básicos. Esto significa que un hogar de 5 personas necesita $18,40 diarios para poder comprar estos alimentos, mientras que el salario mínimo actual en Venezuela es de 130 bolívares, unos $3.56. El informe destacó que el sector que registró el mayor número en abril fue el de los cereales y productos derivados, con un incremento de 3.86%. Otros productos que también experimentaron un aumento fueron las salsas y mayonesa, café, frutas y hortalizas, raíces, tubérculos y otros, así como grasas y aceites. Por otro lado, académicos universitarios y empleados de varios sectores continúan solicitando a las autoridades un incremento en el salario mínimo en Venezuela. Esta demanda surge en un momento en que, según cálculos independientes, un ciudadano necesita más de $100 al mes para cubrir sus necesidades alimenticias básicas en el país. El Ejecutivo argentino aseguró que no van a retirar a su embajador en España, Roberto Bosch, en reciprocidad al gesto del gobierno de Pedro Sánchez, según informaron este martes fuentes oficiales. La verdad es que lamentamos que haya decidido el presidente Sánchez dejar sin embajador a los españoles en la Argentina. Nos parece tal vez que raya el papelón, pero de hecho nosotros no vamos a retirar a nuestro embajador de España bajo ningún concepto. Y porque, te repito, entendemos que la relación entre los pueblos está muy por encima del debate de ideas, el intercambio de conceptos o las diferencias que puedan tener dos personas, incluso ambas ostentando el cargo de presidenta. El gobierno argentino mantuvo la idea defendida desde que estalló el conflicto con el de España, la de que es un tema estrictamente personal entre los líderes de ambos ejecutivos y que por tanto esto no generará una escalada en cuestiones de relaciones entre países o de inversiones. El domingo, el presidente Milei participó en un evento organizado por el partido ultraderechista español Vox, en el que llamó calaña a Sánchez y tildó de corrupta a su esposa, Begoña Gómez, aun
Aunque no lo dijo de forma directa, se refirió al periodo de reflexión que hizo el mandatario español. El gobierno de España pidió disculpas públicas, sin embargo, Argentina no cedió a esta solicitud. Finalmente, el gobierno de Sánchez respondió este martes retirando a su embajadora en Argentina, María Jesús Alonso, lo que Milei calificó luego de disparate y payasada. Con un hacinamiento que alcanza 185.71%, falta de medicamentos y atención médica, violencia intracarcelaria y malas condiciones de higiene y alimentación. Viven las privadas de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, una situación que fue reflejada este miércoles en el informe INOF, un cementerio de mujeres vivas del Observatorio Venezolano de Prisiones. El caso del INOF no es en principio sustancialmente distinto al del resto de las cárceles del país. El INOF presenta pues los mismos problemas que presenta el resto de las cárceles, problemas de hacinamiento, de retardo procesal, problemas de violaciones al debido proceso. En el caso de las mujeres que se encuentran en el INOF, la situación se complejiza porque estamos hablando de una cárcel de mujeres. Entonces, a esos problemas que son generales para cualquier establecimiento penitenciario, se suma el que la mujer, por su condición de mujer, pues tiene algunas necesidades que son especiales que tampoco son satisfechas. Con respecto a condiciones alimentarias, el informe evidenció la ausencia en el consumo de proteínas animales y poco valor nutricional en la dieta de la población reclusa. 2 de las 3 comidas que hacen al día son con frijoles, arepa, de harina amarilla. En algún caso la cena se limita a 2 bollitos de harina amarilla, pero en ningún caso están recibiendo ni siquiera una proteína. Entonces, bueno, un poco en sintonía con lo que comentaba antes, sí ya es difícil que eso se pueda llamar alimentación, porque efectivamente no lo es. Imagínense que sea una mujer que está embarazada o que sea una mujer que está amamantando y que reciba ese tipo de comida. Asimismo, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones anunciaron que al menos 10 presas políticas venezolanas se encuentran en el INOF. Se identificaron casos en que la constante es que las mujeres han sido detenidas de manera inconstitucional, es decir, se les detuvo sin que se tratara de un delito flagrante, sin que existiera una orden del juez, fueron incomunicadas durante un número importante de días a partir de su detención, incurriéndose en casos de desaparición forzada. Estamos hablando de que un número importante de ellas están sometidas aún a proceso sin que se haya dictado una sentencia, prolongándose esa detención preventiva de manera irregular. La investigación además alertó acerca del uso del aislamiento como método represivo, visitas de niños y adolescentes cada 2 meses con horarios poco flexibles, prohibición de visitas conyugales y requisas intrusivas. Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones aseguraron que urge una reforma penitenciaria que pueda cambiar el estado de los centros de reclusión en el país. Asimismo, la implementación de políticas públicas con perspectiva de género que puedan mejorar la situación y la salud tanto física como psicológica de las reclusas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La juez Henit López del Tribunal Primero de Juicio con competencia en terrorismo condenó a 30 años de prisión a 20 de los acusados por la causa de Operación Gedeón y a 21 años de prisión a 9 de estos imputados. Así lo informó la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Luego de 15 horas de audiencia, el Tribunal Primero de Juicio acaba de dictar sentencia condenatoria en el caso de la Operación Gedeón. 20 de los acusados fueron condenados a la pena de 30 años y 9 de los otros acusados a la pena de 21 años. Recordemos que este caso, que como se conoció ante el Tribunal Primero de Juicio, eran de personas vinculadas de forma indirecta a este caso denominado Operación Gedeón, salvo uno de ellos. Por los delitos de financiamiento al terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, fueron condenados a 30 años el coronel Óscar Pérez Romero, primer teniente Richard Alemán, el capitán Dimas Murillo, Ángelo Rosales, capitán Franklin Leal, capitán Carlos Arturo Rosario, Josnar Baduel,
Capitán Leonardo Briceño, Capitán Francisco Luna, Gerardo Coticha, Karen Hernández, Capitán Elías Felipe César, Tony Guevara, Capitán Reni Olivares, Junior Ojeda, Víctor Peroso, Franklin Durán, Alejandro Torres, Justo Daza y Alfredo Chavo, mientras que por los delitos de conspiración y asociación para delinquir fueron condenados a 21 años de prisión Carla da Silva, Leonardo Carrillo, Leonardo Chirinos, Ana María Pernía, Andreina Alemán, Yolimar Alemán de Chaya, Eric Chaya, Franchier Ramos y Mari Marcano Vázquez. De estas 29 personas condenadas, 3 tenían medidas sustitutivas de libertad que fueron revocadas por la juez. Ellos son el coronel Óscar Pérez Romero, quien padece de cáncer terminal y fue trasladado a la DIGESIM, y también las hermanas Alemán, Andreina y Yolimar, quienes fueron enviadas al INOF. Así lo informó la organización no gubernamental. Entre los condenados se encuentra Yosnar Baduel, hijo de Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez, según confirmó en las redes sociales su familia, que consideró la sentencia como una patraña judicial. La operación Gedeón fue llevada a cabo por un grupo de ex militares venezolanos que habían desertado de las Fuerzas Armadas del país y 3 miembros de un equipo privado de seguridad de Estados Unidos que intentaron ingresar a Venezuela a través de las costas de La Guaira y de Aragua y que fueron neutralizados. En mayo de 2021, la justicia ya había condenado a 54 personas de un total de 85 detenidos. Apenas que oscilan entre 12 y 24 años de prisión sin pasar a la siguiente fase del proceso penal por haber admitido sus responsabilidades en el ataque marítimo. Desde entonces quedaban pendientes procesos judiciales de otras 31 personas, de las cuales 29 fueron sentenciadas este miércoles, mientras que los 2 restantes, los estadounidenses Luke Deman y Iran Berry, fueron liberados en diciembre pasado, cuando la administración de Nicolás Maduro intercambió prisioneros con Estados Unidos para lograr la liberación del empresario colombiano Alex Saab. Alrededor de 200.000 migrantes en situación irregular arribaron a Honduras entre el 1 de enero y el pasado 19 de mayo. Según el Instituto Nacional de Migración, esta cifra supone más del doble que el mismo periodo de 2023. La mayoría de los migrantes, más de 93.000, son venezolanos, seguidos por ecuatorianos, haitianos, colombianos y chinos. De acuerdo con el informe, el mes en que más viajeros ingresaron a Honduras fue abril, con 49.353 migrantes registrados. Entre tanto, Danlí y Trojes fueron los municipios por donde más migrantes ingresaron a Honduras, dado que se ubican cerca de la frontera con Nicaragua. En los últimos años, Honduras se ha convertido en un territorio de tránsito de migrantes, especialmente cubanos y africanos que buscan llegar a los Estados Unidos. El reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, Irlanda y Noruega ha sido acogido con apoyo desigual por la comunidad internacional. El reconocimiento será formalizado el 28 de mayo y ya ha sido adoptado por más de 140 de los 193 países miembros de la ONU, en una decisión coordinada con la que confían en contribuir a la paz y a la estabilidad en Oriente Medio. El presidente palestino Mahmoud Abbas y de la organización islamista Hamas agradecieron el respaldo. Asimismo lo hizo la Liga Árabe, integrada por 22 estados, mientras que Israel decidió llamar a sus embajadores en Madrid, Dublín y Oslo en un abierto rechazo a esta iniciativa, y su primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que a la maldad de los palestinos no se le puede dar un país. Por su parte, Estados Unidos manifestó que no ve la lógica de cómo la decisión de España, Irlanda y Noruega contribuirá a la paz y la estabilidad en Oriente Medio, tal y como argumentan esas naciones. Así lo señaló el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Entre tanto, muchos países europeos como Francia, Bélgica o Italia se han distanciado del paso dado por sus socios europeos y, aunque han insistido en su apoyo a la solución de los 2 estados, han puesto énfasis en que no es el momento de su reconocimiento, sino de lograr una tregua. El candidato unitario Edmundo González Urrutia destacó este jueves que la organización y defensa del voto serán determinantes para alcanzar la victoria electoral el próximo 28 de julio en Venezuela. Debemos ganar la elección a través de 3 claves fundamentales: una alta participación,
el acompañamiento internacional y mucha, pero mucha organización. En cada centro de votación y en cada mesa deberá defenderse la voluntad de cambio que este país clama y exige. Durante un acto de proclamación con activistas del partido Voluntad Popular, González Urrutia aseguró que trabajará incansablemente para la recuperación económica de la nación. Trabajamos en un plan con los mejores expertos para estabilizar la economía e iniciar una recuperación progresiva de nuestra educación, salud, servicios públicos e instituciones. Asimismo, el embajador aseveró que de salir vencedor en el proceso electoral del venidero mes de julio, garantizará la alternabilidad y transición en Venezuela. De esta manera, los partidos que conforman la plataforma unitaria siguen cerrando filas a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia, por lo cual se espera que continúen este tipo de actos de proclamación durante los próximos días. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El Senado de Estados Unidos rechazó por segunda vez este jueves un proyecto de ley que buscaba restringir la migración y el acceso al asilo en la frontera con México, en un intento por culpar a la oposición de no querer llegar a un consenso para abordar el tema migratorio. El liderazgo demócrata de la Cámara Alta forzó la votación del proyecto, a pesar de que no contaba con el apoyo suficiente para obtener luz verde. Con 43 votos a favor y 50 en contra, esa normativa que incluía medidas para restringir el acceso al asilo en la frontera sur se hundió en el Senado. Pocos minutos después de la votación, que era el primer paso en el procedimiento para pasar a discutir el proyecto de ley, la Casa Blanca publicó un comunicado acusando a los republicanos de poner sus prioridades políticas por encima de la seguridad nacional. El presidente Joe Biden afirmó que a los congresistas republicanos no les importa proteger la frontera o arreglar el sistema de inmigración del país. El texto del proyecto fue negociado por un grupo de senadores republicanos y demócratas a finales del año pasado, como parte de un acuerdo para obtener el apoyo de los conservadores para aprobar desembolsos a los gobiernos de Ucrania e Israel. En una primera votación en febrero, los republicanos hundieron el proyecto, después de que el expresidente y precandidato del Partido Conservador Donald Trump pidiera a los senadores que se opusieran. Tras haberse aprobado la partida presupuestaria para ambos países a mediados de abril, el proyecto de seguridad fronteriza se estancó. Los republicanos, por su parte, también acusan a los demócratas de estar priorizando sus intereses políticos al atraer de nuevo al hemiciclo este proyecto legislativo. La inmigración se ha convertido en un asunto central de cara a las elecciones en noviembre, colocándose como el principal tema que los estadounidenses tendrán en cuenta a la hora de elegir al presidente según las últimas encuestas. Revés para México en la Corte Internacional de Justicia. La instancia desestimó el jueves su pedido de medidas provisorias urgentes contra Ecuador tras la violenta invasión policial de su embajada en Quito. La Corte concluye que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de sus facultades bajo el artículo 41 del Estatuto de indicar medidas provisorias. El 5 de abril, fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había recibido asilo político en México en momentos que era investigado en un caso de corrupción. La Corte, sin embargo, enfatizó la importancia de la inviolabilidad de los diplomáticos y embajadas. No obstante, la Corte subraya la necesidad de enfatizar la importancia fundamental de los principios consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Como la Corte ha señalado anteriormente, y cito, no existe un requisito previo más fundamental de la conducta entre Estados que la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y las embajadas. México pidió ante el tribunal que se exija con urgencia a Ecuador la protección de los archivos de la embajada invadida y que permita el desalojo de la sede diplomática y de las residencias privadas de su personal. Igualmente pidió que Ecuador se abstenga de cualquier acto que pueda afectar la implementación de las órdenes de la CIG y de toda conducta que agrave y amplíe la disputa entre los dos países.
Los jueces consideraron que Ecuador ofreció a la Corte garantías por escrito sobre la protección a los archivos y su acuerdo para que el personal mexicano desocupe las instalaciones que utilizaba en la capital ecuatoriana. Para nosotros esto es un primer paso, esto es son las medidas provisionales solicitadas por México y tenemos todavía algún camino que recorrer, pero por supuesto nosotros siempre estamos dispuestos a conversar y a dialogar con México. Que si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora. En el próximo paso, los jueces de la Corte analizarán el mérito de la cuestión, en que México acusa a Ecuador de violar la legislación internacional. Después del incidente, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrarán un consejo el próximo lunes 27 de mayo para evaluar la decisión de si enviarán o no una misión de observación electoral para los comicios presidenciales en Venezuela. El alto representante del bloque europeo para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, deberá decidir próximamente sobre el envío de una misión de observación electoral de acuerdo con los avances registrados, una medida que apoyan países como Alemania o España, que consideran que hay representación de la oposición para hacer que estos comicios sean competitivos. El pasado 13 de mayo, en medio de celebrarse las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio, la Unión Europea retiró temporalmente una serie de sanciones a antiguos miembros del Consejo Nacional Electoral, incluido al actual rector Elvis Amoroso. Sin embargo, Amoroso criticó el alivio parcial de sanciones personal del bloqueo europeo. A este pronunciamiento se le sumó Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien dijo que no hacía falta levantar las sanciones porque igual han demostrado que pueden salir adelante. Mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió retirar la invitación al grupo de 27 países como observador electoral en los comicios venideros, una medida que ha sido cuestionada por varios dirigentes políticos como los candidatos a la presidencia Edmundo González y Antonio Ecarri. Mientras que el postulado por la unidad espera que se mantenga la invitación tanto a la Unión Europea como a otros observadores internacionales, el dirigente de Alianza del Lápiz rechazó la iniciativa oficialista. Desde el pasado 15 de marzo se vienen haciendo auditorías al sistema electoral venezolano. La representante del partido Un Nuevo Tiempo, Diana Rodríguez, dijo que hasta ahora lo que se ha hecho en esta materia ha cumplido con los parámetros establecidos. Luego se hizo la auditoría de software de máquina de votación, muy importante que en esta auditoría además logramos, por ejemplo, que antes cuando la gente tocaba la pantalla, le aparecía una flechita hacia atrás, pero mucha gente de la tercera edad no sabe qué significa esa flechita. Ahora esa flechita dice atrás. Entonces eso fue uno de los aportes que lograron hacer los técnicos que estuvieron presentes en estas auditorías. También se realizó la auditoría del registro electoral y ahora comienza un nuevo ciclo que comienza ya en el mes de junio, en el cual está la auditoría de producción de máquinas de votación, la auditoría de cuadernos de votación. Todas son absolutamente importantes, sin embargo, hasta ahora es que es tan importante lo de la auditoría de selección del software de selección de miembros de mesa como la auditoría de máquina de votación, como la auditoría del registro electoral. El venezolano puede estar tranquilo hasta lo que usted ha visto hasta ahora de que va a emitir un voto y ese voto se va a contar. Absolutamente, porque además es una auditoría que se realiza el 26-27, o sea, ya muy cerca del proceso, antes del envío de las máquinas, pero además es la puesta de cero no solamente de la máquina, sino de el proceso de totalización. Me da curiosidad una cosa. Ustedes en ese proceso de auditoría, en algún momento, por ejemplo, llegan a hacer una prueba donde yo emito mi voto y sale lo que yo presioné en la pantalla. Absolutamente, ya se hizo incluso, no solamente se hizo en la auditoría de software de máquina, se hizo ese ejercicio, también se nos entregó un acta, un modelo de acta en la cual cualquiera de los miembros de mesa, de los testigos que estén allí, cuando se emite el acta, la máquina de votación, tiene un QR.
Entonces el resultado de esa mesa de votación, con tan solamente leer el acta, usted va a poder tener los resultados de su mesa de votación. Diana Rodríguez, del partido Un Nuevo Tiempo, hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral a informar a través de la mensajería de texto a los ciudadanos si fue migrado de un centro a otro, así como le informan si fue seleccionado como miembro de mesa. La representante ante el Consejo Nacional Electoral del partido político Un Nuevo Tiempo, Diana Rodríguez, manifestó que hay que desmitificar el hecho de que la trampa electoral está en las máquinas de votación. Indicó que el día 28 de julio hay que acudir a los centros de votación, sufragar y posteriormente quedarse vigilante del resto del proceso para que no ocurra ninguna irregularidad. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y su homólogo en Chicago, Brandon Johnson, encabezaron una coalición con otros 40 regidores para pedir al gobierno estadounidense la autorización de 2 millones de permisos de trabajo destinados a migrantes indocumentados de larga duración o recién llegados al país. Adams argumentó que Nueva York no sería el mejor lugar del mundo sin generaciones de inmigrantes y aseguró que la única manera de hacer que el sueño americano funcione es dejar que la gente trabaje, porque el trabajo es la base de ese sueño, así lo expresó Adams en su cuenta de X. Para el alcalde de Nueva York, la ampliación de la autorización de trabajo para los inmigrantes es una medida beneficiosa que evitaría la explotación laboral y la carga financiera que soportan los sistemas de acogida ante la parálisis de la mencionada reforma. La iniciativa bipartidista parte de una coalición llamada Ciudades por la Acción. Está integrada por Nueva York y Chicago junto a otras ciudades. Más de 300 empresarios, directores generales y asociaciones del American Business Immigration Coalition, así como organizaciones sindicales como United Here, Teamsters y United Auto Workers. Cabe destacar que el Senado de Estados Unidos rechazó por segunda vez este jueves un proyecto de ley que busca restringir la migración y el acceso al asilo en la frontera con México.